Hola, ¿qué tal? ¿Sabes cómo calcular el ohmiaje y el bateaje de una resistencia? ¿No lo sabes? En este video te lo voy a explicar. Mi nombre es Edward y en este momento empezamos con este pequeño video. Bueno, empezamos. Este es un circuito muy sencillo con un diodo LED emisor de luz y una resistencia, manejado con una fuente de 9 voltios. Debemos saber qué resistencia, qué ohmiaje necesitamos y qué bateaje para que no se nos queme este pequeño diodo que tenemos aquí abajo. Bueno, entonces para ello le hemos dado a este diodo un voltaje de 2.8 con una intensidad de 0.029 miliamperios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a usar la ley de potencia y la ley de Ohm para saber qué tipo de resistencia necesitamos acá. Bueno, entonces vamos a utilizar nuestra pequeña calculadora y vamos a hacer la siguiente resta, que sería 9 voltios menos 2.8 voltios que toma el diodo LED. Y nos va a quedar un voltaje de 6.2 voltios, que es lo que va a tomar la resistencia. Si tomamos con el multímetro de esta punta a esta punta, ese es el voltaje que vamos a encontrar en esa resistencia, 6.2 voltios. Entonces, ahora nos queda mucho más fácil saber qué resistencia, qué ohmiaje. Entonces, para ello vamos a utilizar la siguiente tabla: la ley de Ohm, que es voltaje sobre intensidad. Entonces ya tenemos acá 6.2 sobre 0.029 miliamperios, que es lo que va a necesitar el diodo LED para encender. 0.029 miliamperios, lo que nos dice que necesitamos una resistencia de 213 ohmios. Una resistencia de 213 ohmios. ¿Listo? Ya teniendo la resistencia, sabemos que es una resistencia de 213 ohmios. Ahora vamos a utilizar la siguiente tabla, que es la ley de potencia. Entonces, sabemos el voltaje, que es de 6.2 voltios, y sabemos la resistencia. Entonces, para ello utilizamos esta tabla, ¿sí?, que sería voltaje por intensidad. Entonces, el voltaje es 6.2 voltios por 0.029 miliamperios, lo que quiere decir que necesitamos una resistencia de 0.179 watts. Para ello vamos a utilizar una resistencia de 1/4, que es la que nos sirve para este pequeño circuito. Una resistencia de 1/4 de vatio, de 213 miliamperios, 213 ohmios. Entonces, de esta forma hemos calculado ya la resistencia que necesitábamos para acá, porque no es fácil colocarle una resistencia, ejemplo, de 1K, o sea, de 1000 ohmios. Si le colocásemos una resistencia de 1000 ohmios, pues no nos va a dejar pasar la intensidad que necesitamos para que prenda este diodo. Es más, con una resistencia de ese valor ni nos prendería este diodo. Entonces, de esta forma hemos calculado el ohmiaje y el bateaje. Fácil y sencillo, ¿no? Una resistencia de 1/4 de 213 ohmios con una batería de 9 voltios, ¿sí?, o una fuente de 9 voltios. El diodo va a tomar 2.8 voltios y 0.29 miliamperios. Entonces, recuerden utilizar estas dos tablas, la ley de potencia y la ley de Ohm.
la ley de potencia nos podemos saber la intensidad, que es potencia o vatiaje sobre voltaje, nos da la intensidad. Vatiaje sobre intensidad nos da el voltaje. Voltaje por I nos da la potencia. En la ley de Ohm es voltaje sobre intensidad, nos da la resistencia. Voltaje sobre resistencia nos da la intensidad. Si tenemos el voltaje y tenemos una resistencia, pero no sabemos la intensidad, simple, ley de Ohm, voltaje por resistencia nos da la intensidad, o sea, el amperaje que está cruzando por dicho elemento. Bueno amigos, entonces espero que este video sea de mucha utilidad, mucha ayuda. Más adelante estaré subiendo otros videos educativos como este para que aprendan, para que tengan el conocimiento. Esto es algo muy básico de la electrónica, pero muchas personas se enredan con esto. Todavía no tienen el conocimiento o la práctica de calcular una resistencia o calcular la potencia, el voltaje, la resistencia, la intensidad. Todo esto tiene un cálculo matemático. Bueno, entonces comparta mi video y únete a mi canal, dale manita arriba. Hagan las preguntas que necesite, con gusto se las responderé en este video. Entonces, hasta la próxima. Recuerden, les habló Eduard desde la ciudad de Bogotá. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.